Accelerated Processing Unit o APU. Es el nombre comercial dado por AMD a su serie de microprocesadores de 64 bits que combinan una unidad central de procesamiento multinúcleo con una unidad de procesamiento gráfico y un bus de interconexión de alta velocidad. En realidad todo esto lo acabo de leer de Wikipedia, pero en grandes rasgos básicamente un APU vendría siendo un CPU que viene junto al chip gráfico, o sea, todo en un bundle ahí adentro, o sea, están juntitos. Eso quiere decir que usted compra un APU y ya tiene su gráfica integrada. Y este es un APU, es un AMD A106790K, el Black Edition. Ya es bastante viejito, de hecho ya tiene sus años, pero el chiste de este video es que quiero ver qué tan bien o qué tan mal ha envejecido este APU. Esta computadora se la compró un ex compañero de la universidad en el 2015, me la vendió a un buen precio razonable, puesto que ya estaba lista para jugar, no había mucho que hacerle. Traía un rig diferente, después les cuento por qué. Desde el día que la compré hasta el día de hoy sí le he hecho varias modificaciones y una de las más importantes fue cambiar el cooler original que ella traía, porque esta 10 alcanza temperaturas bárbaras, fácilmente puede cruzarse sus 90 grados sin ningún problema. De hecho, jugando Hitman en su momento también cruzaba sus 90 grados y eso fue algo que nunca me gustó. En su momento leyendo me di cuenta de que era normal que estos A10 alcanzaran ciertas temperaturas bastante elevaditas, pero fue algo que nunca me gustó sinceramente. Entonces para curar esto sencillamente instalé un mejor cooler, una pasta térmica bastante buena y sí, definitivamente reduce bastante las temperaturas. También originalmente traía 2 discos duros, pero el principal donde estaba instalado el sistema operativo se murió. Entonces para esta prueba vamos a utilizar un disco de estado sólido, un Kingston de 120 GB que nos va a sobrar y nos va a funcionar para hacer mejores cosas, definitivamente. Así que nada, vamos a ver qué se puede hacer con esto, a ver si todavía se puede hacer algo. Ok, vean, antes de empezar echémosle un ojito a esto. Este procesador tiene una velocidad de 4000 MHz a 4300 MHz como turbo. Era similar a ciertos FX de su momento. Es para el socket FM2. Y ojo con esto porque fue lanzado en octubre del 2013 y con esto quiero hacer énfasis en lo siguiente. No es un procesador totalmente viejo o viejísimo. O sea, no cruza sus 10 años. Tampoco es un dinosaurio. Pero sí es un procesador que ya, bueno, un APU que ya cumplió su ciclo de vida útil en el mercado, está descontinuado, por lo menos este modelo. Es justamente a eso lo que quiero llegar. En arquitecturas y microarquitecturas tenemos Piledriver y Richland. El procesador cuenta con 4 núcleos y 4 hilos. Aquí se puede ver el tema del caché. Y un punto súper importante es el factor de la GPU integrada, que es una Radeon HD 8670D con 384 shader cores y una frecuencia base de 844. A nivel de memoria soporta DDR3 a 1866. Y ojo porque esto es un tema bastante controversial e importante. La temperatura, 74 grados Celsius como su temperatura de operamiento normal, pero aún así es una temperatura que llama la atención. Y lo otro que llama su atención es el uso de energía. Consume 100 watts, está tragándose 100 watts de mi fuente, lo cual lo convierte en un procesador demandante a nivel de energía. Voy a irme por el camino sano, voy a instalar un Windows 10, voy a instalar un par de herramientas para hacer benchmark, un par de juegos y vamos a ver cómo le va solito a este APU sin ninguna ayuda de una segunda tarjeta gráfica. Vamos a ver cómo se defiende. A nivel de títulos jugables vamos a dar inicio con este, que es la tercera entrega de Dirt.
y ahí podemos observar que la temperatura de la gráfica, bueno, de la GPU está entre unos 11 grados a unos 13. La carga de la GPU explotada a un 99%. La memoria de la GPU está entre unos 560 a unos 620, casi que consumida totalmente. La temperatura del CPU está entre 16 y 21 grados. Y el uso del CPU es menor al 28%. También por ahí se ven algunos momentos entre un 29, 30, pero esto puede variar. La memoria RAM, eso sí, está casi que consumiendo 3 GB. A nivel de FPS tenemos que nos está tirando alrededor de 15, casi 19 FPS, casi 19 FPS. Dirt tiene la capacidad de que es un título bastante entretenido y la verdad funciona muy bien bajo hardware de AMD. Por esto pues es un título bastante noble para poderlo jugar. Vamos a bajarle los detalles, los vamos a poner en modo casi patata y vamos a ver qué nos tira. En modo casi patata tenemos una temperatura de la GPU entre unos 11 grados a unos 13 grados, se sigue manteniendo igual. La carga de la GPU, otra vez dándolo todo un 99%. La memoria de la GPU está entre 584. La temperatura del CPU mantiene el mismo rango que la configuración anterior, no cambia casi nada, la verdad. El uso del CPU igual o menor a un 28%. La memoria RAM ya consumió las 3 GB esta vez. Y a nivel de FPS logramos 19 a 23 FPS. Si desactivamos otras opciones en la configuración gráfica, tal vez, solo quizás, podríamos elevar un poquitito más los FPS. No obstante, como les decía, Dirt 3 es un juego demasiado noble y la verdad es que corre muy bien bajo hardware AMD, por lo cual creería yo que ya en este momento es jugable. Por lo menos para mí ya pasaría el puente. No está llegando a los 30 FPS, pero a mi criterio, por lo menos a lo que yo puedo hacer, ya en este momento podría ser jugable. Me quise irme arriba y ver si esto podía correr Shadow of the Tomb Raider, así que lo instalé y estuve corriendo el bench. Obviamente no lo va a correr jamás, pero lo que hice fue que bajé todas las gráficas, bueno, bajé todas las opciones en la configuración, pues lo dejé todo al mínimo, bajé la resolución, todo lo que se puede hacer para lograr un mayor rendimiento. No obstante, no pasa de los 9 FPS. Esto lo hice simplemente como por ver si algo podíamos obtener, no obstante, no creo que aporte mucho, sinceramente, al bench. Así que nos vamos a mover al siguiente. Ahora vamos a darle el turno a Valorant. La temperatura de la GPU entre unos 18, 20 grados. Esto varía un poquitín para arriba, un poquitín para abajo. La carga de la GPU, esto sí no varía, esto siempre está al 99% dándolo todo. La memoria de la GPU también casi totalmente consumida. La temperatura del CPU también varía un poquitito, nada más un poquitito, entre 30 grados, 34 grados. El uso del CPU 93%, 96%. Parece ser que esta vez sí le está demandando bastante al CPU. La memoria RAM en este momento está consumiendo 4 GB. Y a nivel de FPS tenemos una tasa entre 35 y 50. Esto sí lo hace jugable. Ojito con los FPS porque a veces baja de 35 y a veces podemos obtener más de 50. Tal vez por ahí situándose entre unos 40, 42 FPS. Pero el chiste es que ya es jugable. Ya con esto ya podemos jugarnos un Valorant y ser felices un ratico. Rocket League es un título que ya tiene su ratico en el mercado. Es un título bastante curioso por el tipo de background que tiene. Por ende lo vamos a probar y ver qué tal nos va. En un modo por defecto tenemos que la temperatura de la GPU oscila los 14 grados centígrados, los 18 grados centígrados. Tenemos una carga de la GPU del 99%, dándolo todo de nuevo. La memoria de la GPU está casi en su totalidad. La temperatura de la CPU ronda entre sus 26 grados, 32 grados, un poquitito más, un poquitito menos. El uso de la CPU es menor a un 50% y esto es variable porque en algunas ocasiones, de nuevo, quizás tira un pico unos 55 por ahí en algún momento que lo estuve jugando, pero aún así digamos que es el margen. La memoria RAM 4 GB y medio consumidas.
Y en los FPS tenemos una tasa de entre unos 9 y 12 FPS. Con suerte alcanzaríamos, con mucha suerte por ahí alcanzaríamos los 15 FPS. Pero esto sería sin hacer ningún tipo de modificación a la configuración original del juego. Ahora sí, moviéndonos al modo Rocket Potato, vamos a tener lo siguiente. La temperatura de la GPU, 14 grados a 18 grados. Similar al anterior, similar. Carga de la GPU 95%, 99%, sigue dándolo todo. La memoria de la GPU está de nuevo casi que a su totalidad. La temperatura del CPU está entre 23 grados, 28 grados. Decreció un poquitito, no obstante sigue estando ahí en una zona variable, similar a la anterior. Y el uso del CPU es menor al 45%. Igual puede ser que haya un pico que se eleva a un 50%, pero por ejemplo cuando lo estuve jugando se mantuvo en 45% como una media, digamos que es una media. Y a nivel de RAM tenemos 4 GB consumidas. Y a nivel de FPS tenemos una tasa de entre unos 23 y 25 FPS. Ya en este punto ya es jugable, igual de nuevo no alcanza los 30 FPS. Pero para alguien como yo que ha jugado con lag la mayoría de la vida, la verdad es que esto es un avance, ¿ok? Sí se puede jugar. A mi criterio, ustedes dirán, si ustedes consideran de que menor a 30 FPS no es jugable, pues es su criterio y estaría bien. Pero yo diría que entre unos 22 para arriba es válido, se puede jugar. No son condiciones totalmente óptimas porque hay que ser realistas, pero ya es jugable, es diferente. Con Dota 2 en su configuración por defecto, vemos que la temperatura de la GPU ronda los 16 grados, los 18 grados, a veces puede subir hasta los 20 grados. La carga de la GPU está en 99%, memoria de la GPU está entre los 500, 550, aún le queda un poquitito más de margen para que se llenen los 768 MB que tiene su gráfica que está integrada. La temperatura del CPU está entre 29 y 30 grados, se mantiene en ese margen. El uso del CPU se encuentra alrededor de 60%. La memoria RAM 3.7 consumidos. A nivel de FPS tenemos una tasa de 28, 32 FPS. Tenemos una tasa de 28 FPS a 32 FPS. Inclusive podrían subir los FPS cuando no hay tanto movimiento o tantos jugadores en la pantalla. Y también podría bajar el nivel de FPS si nos encontramos con varios enemigos o con otros jugadores, o si hay bastante concurrencia dentro del área de juego que se está renderizando en su momento. Entonces sí puede crecer un poquitito de esos 28. El próximo y último juego que estamos probando es el Battlefield 4. Este fue uno de los juegos que más me gustó en su momento, de hecho es uno de mis juegos favoritos. Quise darle el chance por dos razones. La primera, porque es un muy buen título, y la segunda, porque la fecha de lanzamiento fue en el 2013, paralelo con la fecha de lanzamiento y distribución también de este A10. Entonces quería probar qué tan bien se puede defender un A10 con este juego, tal cual es. Y en una configuración por defecto tenemos que la temperatura de la GPU está cerca de los 20 grados centígrados. Igual sigue al 99% la carga de la GPU, la memoria de la GPU entre 589 y 710, la temperatura del CPU ronda sus 34 grados, el uso del CPU alrededor de 58, 64, a veces puede subir bastante, no obstante en esta parte si vemos ese rango ahí entre 58 y 64. La memoria RAM está utilizando 3.5 y a nivel de FPS tenemos una tasa de 13 a 17 FPS. Sencillamente no se puede jugar bien con esta tasa de FPS. No existe un control óptimo de lo que se está realizando dentro del juego. No se puede, definitivamente. Si bajamos mucho la baranda, los settings de la configuración gráfica, tenemos lo siguiente. La temperatura de la GPU cerca de 19, 20 grados, tal vez le ganamos un grado. La carga de la GPU la tenemos corriendo al 99%. La memoria de la GPU entre 366 y 481.
La temperatura del CPU ronda sus 32 grados por ahí. El uso del CPU alrededor de 68-78%, justo en esta parte al existir más detalles en pantalla, pues aumenta. La memoria RAM 3.3 consumidos y a nivel de FPS ahora sí logramos una experiencia jugable. Tenemos una tasa entre 26 y 32 FPS con disparos, con varios mobs dentro de la escena, entonces pues está bien, digamos de que ya es jugable. Como conclusión debo decir que los resultados no eran los que me esperaba. Es decir, sé que es un APU que tiene sus años, que no es tan poderoso. No obstante, se puede jugar a títulos que no sean altamente demandantes. Sabemos que actualmente en el mercado podemos encontrar mejores APUs y CPUs que tienen un rendimiento brutal en comparación a este A10. Sin embargo, esta prueba la hicimos en su forma por defecto, sin un overclock o instalando una tarjeta de video con un rendimiento superior al que él trae. Y con esto llegamos a la siguiente parte. ¿Recuerdan que yo les dije que esta compu traía un rig un poquito diferente? Pues bueno, originalmente traía instalada una Radeon HD 6570 DDR3 de 2 GB que se la jugaba bien, pero pasa que esta está dañada. Tengo otra exactamente igual, de hecho es exactamente la misma, pero la tengo instalada en otra PC y no quiero quitarla de una para pasarla a esta, por lo menos por ahorita. Porque de hecho tengo una sorpresita, vamos a actualizar la GPU y un par de componentes más, así para el próximo video veremos a este A10 repotenciado, a ver cómo nos va. Pues bueno, ya para finalizar quisiera preguntarles qué les pareció. Me gustaría leer sus ideas, sus opiniones en la caja de los comentarios. También si les ha gustado o no, hay un botón de me gusta y otro de no me gusta. Sean libres de ejercer su criterio. Y por último, pueden suscribirse al canal y también activar las notificaciones para así cuando yo suba un video nuevo, pues les llegue la notificación tal cual. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias gente y nos vemos para lo que viene. ¿Qué es esto? Vea, papi, ni Ronaldo le hace usted un... Ma, una pregunta. La pregunta del millón. Es en serio, ¿a dónde tengo que meter el gol? No, no, ma, nos van a meter un gol. Nos van a meter un gol por malos, ma. Eso. Bien, perro, acabo de brincar, no sé por qué, pero bueno. Ma, peor que Higuaín, por el amor a Dios. Vea, papi, saque banda ya. ¿Qué es esto? Eso es. ¡Tome la poncha! ¡Cacheta! Ma, este juego está. Me gusta. Me gusta. Es de estupidez.